La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, tenemos siempre nuestros invitados, especialmente nuestros jóvenes, que nos hablan de cosas tan hermosas de sus actividades. Y sobre todo les vamos conociendo también a ellos, cómo ellos se van integrando a su realidad, cómo ellos también entonces dan ese granito de arena, decimos, en la construcción del reino de Dios. Antes decíamos los jóvenes son el futuro, ¿verdad?, de nuestra sociedad, pero sin embargo ahora los jóvenes tienen un accionar tan grande dentro de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, de nuestra iglesia, y esto es lindo. También nosotros, ciertamente, así ya éramos cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Y esto nos anima para que llevemos adelante siempre y nos entusiasmemos. Jóvenes para los jóvenes en familia lo que quiere hacer es mostrar, dar a conocer tantas lindas actividades que hay por todas partes. Ustedes ni se imaginan cómo nuestros jóvenes son buenos. Algunas veces lo único que vemos son motochorros, que esto, aquello. Los otros canales pasan estas cosas, pero sin embargo existen muchos jóvenes que se esfuerzan, que luchan y que van adelante, a pesar de ciertas situaciones o a pesar de falta muchas veces de oportunidades para ellos. Bueno, aquí le vamos a presentar a nuestros jóvenes que hoy vienen a invitar. Nosotros siempre comenzamos primero con las damas, así que voy a comenzar aquí a mi izquierda. Bienvenida, bienvenidos los dos, ciertamente, a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, decir un poco tu nombre, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Padre Víctor, por la invitación. Yo soy Jazmín Mesa, tengo 20 años, soy de la ciudad de Asunción y soy parte de la parroquia San Cristóbal. Actualmente estoy desempeñándome como coordinadora de la pastoral juvenil en San Cristóbal. Estamos recién empezando, pero así también con muchas ganas y con mucha emoción de seguir cumpliendo con nuestras actividades en busca de más jóvenes, en busca de activar y de reunir a esos jóvenes otra vez con Dios en nuestra parroquia. Espectacular. ¿Vos sos ahí de la misma parroquia, Jazmín? ¿O dónde estás viviendo? ¿Dónde es tu casa? Sí, Así exactamente, estoy al lado de la parroquia. A la cuenta. Entonces vos ahí ya... En la cuadra al lado. Como decía una señora, yo ahí de mi casa nomás lo escucho las misas. Sí, exactamente. Y vos también, ¿vio? Sí. Se escucha todo ahí. Entonces Se escucha todo. No me velan las misas ahí. No, hay que irse siempre. Bueno, Jazmín, entonces vos estás... ¿Y de cuándo que vos te integraste a la parroquia? Chiquitita, siempre. La verdad que es una historia un poco simpática. Yo siempre estuve como formando parte de la parroquia, pero primero yo a los 15 y 16 años aproximadamente empecé como adoradora, como los adoradores. Adoradora, ya. Y continué como... Y ahí el Señor te habló y te dijo, mi hija, anda a hacer algún trabajo, ¿no? Pero Venga solamente justo- aquí a arrodillarte, está muy bien, ya te Claro, conozco, claro. ya te veo, y son muy buenas. Bueno, y decime vos, ¿y tus padres? ¿Qué tal? Yo ¿Tus vivo con mi hermanos? mamá, Viví con tu mi mamá. hermanita menor. Tu hermanita, son dos entonces, dos Somos hermanitas. dos hermanas, sí. Qué espectacular. Y viven ahí cerca de San Cristóbal entonces. Sí, ella también está Bueno, como agente pastoral. y terminaste ¿dónde? Entonces terminaste ahí en San Cristóbal o En dónde el colegio, San en el Cristóbal. colegio. Sí, sí, sí. ¿Y después qué hiciste? ¿Trabajaste? ¿Estudiaste? Ahora estudio ingeniería comercial en la ingeniería facultad y comercial, también trabajo como sí. ¿Y qué profe de curso? danzas. ¿Qué curso? Ya Estoy estás. ya en el cuarto semestre, a punto de pasar al quinto. Cuarto semestre, quinto. ¿Y cuántos años son? Y son casi 5 años. Casi 5. 5 por 2, 10 semestres. Sí. Te va de a poquito, está bien. Y después tu tesis. Sí, espérate. Bueno, entonces industrial. Y me dijiste de danza, o sea que, ¿qué? ¿Terminaste o no? Sí, Más o menos. también estoy terminando la carrera de la danza. ¿Estás terminando? Sí, a punto, ya con me razón, falta que te veo así bien flaquita, bien, ¿cómo se dice? En silueta. ¿Y qué danzas, che? ¿Danzas de todo un poco? De todo un Española, paraguaya, clásico, clásico, el ballet paraguayo, y jazz. vos sos pirú, y dice antes que sabe bailar el ballet porque dice que hay que ponerse la puntita del dedo, ¿cierto? Sí, ¿Sabes sí, hacer sí. eso? Sí, ¿Eh? sacrificio, pero sí.
¿Por qué sacrificio? ¿Qué pasa ahí? Y pues mucho esfuerzo, la preparación previa. ¿Cuántos años ya entonces de danza, Juan? Y 18 años, ya desde los 2 años empecé. ¿De los 2 años? Sí, es una carrera larga, pero que da gusto. No, y claro, seguramente. Entonces no- vos ya sos profesora ya entonces, ¿o no? Todavía. Sí, sí. Ya me estoy desempeñando como profe en algunos colegios. ¿Qué sos? ¿Profesora academias. elemental o profesora ya terminada? A punto de tener mi título para elemental. Para elemental. ¿Que son cuántos años? Para elemental son 10 años. 10 años, ¿verdad? Y después otros 2 años. Para más. superior. Para superior. Exactamente. Y vas a terminar, querés terminar superior. Podés vaina con todo lo que estás llevando. Creo que vamos a dejar el elemental nomás por ahora. ¿En serio? Más adelante vamos a Ya. tratar de terminar el superior. ¿Y estás trabajando con eso? ¿Estás haciendo algo Sí, o sí. solo por hobby? No, ese es mi trabajo ahora en este momento. ¿En serio? Sí, sí. Ah, ¿y dónde estás trabajando vos? ¿Qué estás haciendo? Están varios colegios, San Cristóbal también. Ah, en San Cristóbal También estoy también. enseñando en San Cristóbal. ¿Y a quién le enseñáis en San Cristóbal? Estoy con los más chiquititos, que es el grado que más me suele tocar a nivel inicial. ¿En serio? Con las criaturas. O sea que te ven a vos como una parvularia entonces. Más o menos, sí. 20 años. Pues te felicito, jovencita. Sí, sí. Y ya está, ¿Y ya tenés tu sueldo? Sí, ¿De cuándo? ¿Hace mucho ya? sí, no, sí. No, quiero saber nomás si ya te voy a pedir algo que me ayude. No, y desde el año pasado sí ya... Ya estás. Ya tengo un sueldo. Qué espectacular. Bueno, vamos a ver un poco ahora el siguiente invitado. Presentate un poco tu nombre. Muy bien, yo soy Francisco López, soy seminarista de la Arquidiócesis de Asunción. Yo soy de Zapucay. Ya en el 2011 me mudé a Fernando de la Mora y activaba en la parroquia Medalla Milagrosa y encontré ahí mi vocación, el llamado del Señor a través del servicio y el trabajo en la comunidad parroquial. Entonces desde el 2016 que estoy en el seminario y el año pasado concluí la formación y actualmente estoy viviendo en la parroquia San Cristóbal y estoy haciendo ahí mi servicio pastoral preparándome para la ordenación diaconal. Francisco, ¿y nosotros nos encontramos en el seminario, sí o no? Sí, en la facultad principalmente con algunas materias bíblicas. Bíblica, ¿y qué tal, vio? Jacob Bonavina con la Biblia. Sí, puedes Qué hacer poco- tus preguntas acá. Vamos a hacer un examen aquí, ¿verdad? ¿Cuál más te gustó? ¿Libro profético, libro histórico? Los Antiguo históricos. Testamento. ¿Lo histórico? Sí. Bueno, entonces ya está por lo histórico, ¿verdad? Bueno, entonces me dijiste que sos de Zapucay. Así mismo, sí, yo crecí ahí todo. Creciste. ¿Hasta qué edad estuviste? Terminé el colegio ahí y... O sea, sería tercero de la media tercero terminó. de la media. Ah, mira un poco. O sea que más o menos a los 17. ¿Y vos cuántos años tenés ahora, Francisco? Ahora tengo 31 años. 31. Sí. Ya. ¿Y cuándo comenzaste verdaderamente, o sea, a sentir esa vocación? Estando en Fernando, me dijiste, Estando en ¿verdad? Fernando, activando en la parroquia Medalla Milagrosa. Ah, ahí era del grupo de jóvenes de la Divina Misericordia. Entonces ¿Y con visitábamos quién? enfermos y Sí. también estudié para ser ministro de la comunión. Ah, Y ese ya. contacto con los enfermos, en la Entiendo. visita, en rezar con ellos, eso me motivó bastante a querer entregar totalmente mi vida a Dios. Sí. Decidí ¿Y cuántos entrar- hermanos son? ¿Tus padres dónde están? ¿Están allá siempre en Zapucay? Sí, ellos viven allá hasta ahora, tienen su casa Sí. y viven con mis hermanas. Tengo 2 hermanas. Ah, 2 hermanos. O sea que son entre 3. Sí. 3, ¿verdad? Solamente Los hijos. una es la que vive todavía con mi mamá, la otra Ya. también ya se mudó, ya es profesional. Sí. Entonces somos 3 hermanos. ¿Y quién es el mayor? ¿Vos? Yo soy el mayor y Ah, sí. el único Sopa buen ejemplo, Ina. Claro. Hijo mimado. Y ahora, entonces, el apellido se extingue. Un Menéndez tú ahí, yo voy a decir aquí. Bueno, pues siguen con tus hermanas, ¿verdad? Claro. Entonces siguen. Qué bien, che. Entonces, Francisco Mesa. Y No. nosotros, no. No, Francisco Ah, vos López. Mesa. De ya, Jazmín Mesa y Francisco Francisco López. López, Francisco López, entonces de esa época. Qué lindo, entonces. Aquí tenemos estos 2 invitados que vienen, seminaristas. Y vos sos entonces aquí de la Arquidiócesis de Asunción, porque encontraste tu vocación ahí en Fernando de la Mora, en Medalla. Así fue. Frente al Santísimo también. Sí, sí, ¿eh? y activando. Y vos querías ser, exactamente, y querías ser entonces, ¿qué cosa? Ministro de la Eucaristía, extraordinario. Y vos también me hablaste, frente al Santísimo también encontraste ahí tu vocación, ¿o no? Sí, no. ¿Eh? Frente al Santísimo tuve mucho tiempo de reflexión. ¿Ah, sí? ¿verdad? Pero lo que ahí me di cuenta es que justamente eso faltaba, un lugar donde yo comparta con otros jóvenes mi fe. Entiendo. Ah, ya. No O sea, había desde ese el paso Santísimo no solamente yo y Jesús, yo y Jesús, yo y Jesús, Claro, sino que yo y yo Jesús quería, sí, también vivir en a comunión. través de los jóvenes. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos con Francisco y con Jazmín. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Francisco López y Jazmín Mesa. Bueno, viste que no me olvido. Dos nombres no hago lo que tengo que aprender y los apellidos, ¿verdad? Bueno, pero es tan lindo. Entonces vos sos también profesora de danza, estás estudiando. ¿Qué era? Ingeniería comercial. Ingeniería. Esa primera parte es lo que nos estaba recordando. Comercial. Y vos sí que Francisco, ¿en qué parte? Ya casi diácono me dijiste, ¿eh? Sí, entonces ya dentro de poco ya te vas a ordenar, estás trabajando ahí en San Cristóbal. ¿Quién es el párroco? ¿Con quién estás trabajando? El padre Lucio Arana. Ah, Pai Lucio. Y Pai Lucio que estaba luego en Fernando, ¿vos le conocías sí, ya? yo le conozco a él, él me acompañó durante no me toda diga. la formación en el seminario. A la cuenta, y entonces con razón que te por mandaron con él otra vez. Las cosas de Dios ahí estoy con Sí. él nuevamente. No, pero fíjate que a propósito luego te mandado porque él está ahí, ¿verdad? Está bien y te conoce maravillosamente. Bueno, qué lindo que es entonces aquí estos jóvenes, sobre todo Francisco, tu vocación de servicio a través de un ministerio dentro de la comunidad, la iglesia, como futuro diácono y luego ya como sacerdote. Y aquí Jazmín, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es lo que vos estás haciendo como encargada? Escuché que me decías de la parte pastoral aquí en tu comunidad de San Cristóbal. Sí. Bueno, yo realmente empecé hace relativamente muy poco en este cargo, pero como Porque seguimos estás comenzando, dijiste, ¿verdad? Sí, seguimos conformándonos. Realmente esto, la pastoral, acá en San Cristóbal empezó con la Pascua Joven, que se volvió a hacer después de mucho tiempo. Entiendo. Realmente no tenemos conocimiento si es que en San Cristóbal llegó a haber o no alguna pastoral juvenil como tal. No, seguramente que hubo. O sea, sí. La iglesia hace 2000 años que existe. San Cristóbal no sé, pero entonces sí. quisimos traer de nuevo esto por la necesidad justamente que había de que no solo la iglesia se abra más otra vez hacia los jóvenes, sino que los jóvenes conozcan que tienen un espacio donde pueden compartir, donde pueden encontrarse con Dios, encontrarse con otros jóvenes y compartir su fe, compartir qué es lo que les está molestando, cuáles son sus aspiraciones y también así impulsarles a ellos a que sean protagonistas de su historia, del servicio, que es lo que nos llama siempre Jesús. Entonces, más que nada tenemos proyectos de dar charlas de diferentes temas, tener espacios comunes donde podamos compartir, jugar, divertirnos, pero también así orar, tener un oratorio, tener retiros, campamentos y más que nada que después de la confirmación, de la catequesis y confirmación, ellos queden otra vez acá con nosotros para seguir activando en su comunidad, seguir buscando todo lo que podemos hacer, todas esas oportunidades que tenemos de ayudar que ellos. O sea, darle esa oportunidad a los jóvenes. Sí. Pues yo a vos, Jazmín, te veo verdaderamente muy carismática, ¿eh? Del líder está original. Estás comenzando. Gracias. Estás comenzando. Te veo así por tu rostro, por tu ojo, tu forma de hablar. Muchas gracias. Ni a mí me dejas hablar ya. De ella, eres copada la proyecto. Pero te felicito. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. Y como vos estás diciendo, si quieren reanimar de nuevo, reiniciar. Jóvenes siempre hay. Y por eso, Francisco, yo te iba a preguntar a vos, ya que vos sos seminarista, futuro ya diácono, dentro de poco te vas a ordenar. En esta pastoral que estás haciendo, ¿vos cómo ves a los jóvenes? Porque de ya, para ir por el tema, tú eres zaponana, ¿cómo son nuestros jóvenes? ¿Qué vos opinás un poco? Vos también te estás lanzando, ¿verdad? Porque todo sacerdote o todo diácono siempre comienza con mucho entusiasmo. Y nosotros ponemos también toda nuestra esperanza. Yo que ya tengo 31 años de país, entonces algunas veces ya se caneó más, ¿verdad? Pero ustedes están comenzando con fuerza y entusiasmo y nos tienen que animar a nosotros, ¿verdad?, para trabajar con los jóvenes. ¿Cómo vos le ves a los jóvenes en San Cristóbal? Y sinceramente hay un gran potencial en la parroquia. Yo encontré a jóvenes que están siempre dispuestos a ayudar a la comunidad, que tienen muchos talentos
principalmente. Hay muchos artistas ahí en la comunidad San ¿En Cristóbal. serio? Sí, muchísimos jóvenes. Artistas. Quienes se dedican al canto, al baile, al teatro. Bueno, Entonces, te voy a contratar a vos como parte de Ñandillarañe, y vamos a ir trayendo a esos jóvenes. claro, Aquí. sería una O vamos a oportunidad llevar, de que también claro el que talento sí, de ellos se el conozca. talento, y justamente para eso es este programa, mostrar las cosas lindas a nuestros jóvenes y a nuestra familia, ¿verdad? Para que se animen y acompañen a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y del aspecto, no quiero ser negativo, pero ¿cómo ves también otras situaciones? Porque algunas veces, coño, hay las jóvenes que no están respondiendo a una realidad tan linda que el Señor les regaló. Y es siempre un desafío. En la comunidad, por ejemplo, cuando yo inicié allá por enero en la comunidad, las personas adultas decían, bueno, acá en la parroquia no hay jóvenes. No hay famoso, pero no hay. Y entonces, ahí con la ayuda del párroco, pudimos realizar Pascua Joven. Él nos impulsó, nos animó. Éramos poquitos en un principio. Una de ellas es Jazmín, acá nuestra Realmente, coordinadora. vos la que te animaste, Jamín, ¿eh? Entonces, Sí. con la ayuda de él pudimos realizar Pascua Joven y ahí vinieron muchísimos jóvenes, muchos de ellos que por primera vez hicieron esa experiencia de Pascua Joven. Yo también primero. Y Así que- vos también. Sí. Y ella te Que eligió después- ya como jefa. Y que después se quedaron y están ahora activando. Ahora animamos la misa, una de las misas de los domingos, Sí. que es propiamente de los jóvenes. ¿Qué hora es? Así ya A la las 11 gente, de la la gente mañana. ya sabe y va a ir a participar con ustedes también. A las 11 de la mañana los Los domingos. domingos a las 11 de la mañana la liturgia es animada por... Yo no me los puedo ir en jóvenes. esa misa, porque yo tengo mi misa también aquí en San José. Qué Entonces lindo. es una oportunidad y un desafío también, porque tenemos que aprovechar los espacios que se nos dan. Entonces tenemos ahora esta oportunidad que nuestro párroco nos está dando, nos está apoyando. Y entonces es una oportunidad para ayudar a los jóvenes. Y lo que yo siempre les digo es que nuestro servicio con los jóvenes tiene que tener estos tres aspectos fundamentales, ¿no? El acompañamiento, el cuidado y la promoción. Nosotros tenemos que acompañar, estar con ellos, cuidarles y promocionarles también esos talentos que ellos tienen. Claro. Y me dijiste que hay muchos que son artistas entre ellos, ¿verdad? Sí. Aquí luego Jazmín ya es una de ellas. Que pucha, vos ya sos profesora de danza, ya está enseñando. Sí. Ahí en varios colegios me dijiste, ¿verdad? Unos cuantos colegios, sí. ¿Unos cuantos colegios? Quiere decir que son unas niñas que, como dice, que bien baila. Sí. Sí. Claro. Es una expresión linda esa. Bueno, Jazmín, y tu proyecto sobre todo, porque es una experiencia nueva, me dijiste. Vos también hiciste por primera vez ahí la Sí, Pascua sí. Joven, ¿verdad? ¿Y cuántos jóvenes quedaron ahí de todo lo que participaron? De hecho, que nos quedaron unos cuantos jóvenes con ese entusiasmo de formar parte de la ¿Cuántos? pastoral. Unos cuantos. Y aproximadamente entre 7 jóvenes de la Pascua se Sí. acercaron a nosotros y dijeron, yo quiero estar Ya. formando parte de la Ya había pastoral. otros también. Sí, ya estábamos otros. O sea que en total, ¿cuántos empezando. están? 15, 20. 15 están activos. 15 activos. Sí, 15 Y en la lista, como siempre, 20, 25. ¿verdad? Sí, exactamente. Y pero eso duermen, y activos, después cuando va a haber paseo, cuando va a haber alguna actividad, uy, que me gato, ¿verdad? Claro, pero lo importante es que aparezcan otra No, y vez. por eso, entonces tienen que hacer más actividad de campamento, entonces, uy, güey. Sí, sí, sí. Y ahora ustedes van a, así o por orota los jóvenes, ahora se van a ir después de que le vean aquí. Eso Y esperamos. sobre todo que sepan que vos sos la coordinadora. Todos se van a ir, ¿verdad? Espectacular eso. Claro. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas así directamente, Francisco? Que vos, sobre todo como seminarista y ya como futuro sacerdote, ¿verdad? Que estás haciendo para acompañar sobre todo a estos jóvenes. Y es un método muy conocido también por usted, padre, ya que tuve la oportunidad de estudiar con los salesianos. Entonces yo ¿Dónde estudiaste con los salesianos vos? hice yo la facultad allá en Brasil y estuve en Lorena, se llama la ciudad. A la cuenta, y yo que ahí estudié la filosofía. filosofía. Sí, sí, Vos sí. estudió ahí. Sí, sí. Ah, ¿Se acuerdan de filosofía. vos ahí en el, ¿Se acuerdan en el todavía? oratorio Santa Divitis que está ahí en la ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí, no me digas, estuviste. ¿Y qué tal tu portugués, che? ¿Te olvidaste mañana o no? Sí, ¿Tudo bem? ya. Você fala? Esqueci ¿Cuántos un poco, años? esqueci. Es que seu. 3 años. 3 años hice la licenciatura en filosofía ahí en el Brasil. Ah, Entonces mira qué lindo. volví acá para hacer la teología. Sí. Pero esa experiencia de contacto con el oratorio salesiano, con la forma de acompañar a los jóvenes, eso trato yo siempre de implementar en las ¿Quiénes eran parroquias. todavía los sacerdotes y eso que estaban? A ver si recuerdo de alguno. Edison Castillo, Fabiano Barbosa,
están también. Esos son jovencitos, todos son jóvenes, esos ya eran menos padre, que yo. El más anciano era el padre Mario Bonatti. Ah, sí, ya falleció el padre Mario Bonatti. Falleció este año. Pero con 95, 96 años por ahí ya falleció. Sí. Ese sí fue mi profesor de antropología filosófica, bueno, espectacular. Bueno, muy bien, queridos amigos, estamos entonces aquí con Francisco, seminarista ya próximamente a su ordenación diaconal, y con Jazmín aquí, la líder aquí entre los jóvenes de la parroquia San Cristóbal. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ustedes aquí justamente le están viendo al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en este mes de junio. Qué lindo que es, ¿verdad? Celebrar también al Sagrado Corazón de Jesús. Una gran devoción dentro de nuestra iglesia. Bueno, y Francisco, vos que sos seminarista, miremos un poquitito ahora tu preparación. Vos estás haciendo un año de, ¿cómo le llaman ustedes a esta etapa de formación? Según la ratio, sí, la ratio que guía la formación de los seminaristas, esta es la etapa de una síntesis vocacional que concluye con una experiencia pastoral dentro de una parroquia. Claro, dentro de una parroquia. Por eso vos estás en San Cristóbal. ¿Comenzaste de cuándo? ¿De enero? En enero. En enero. Sí, fue. ¿Y qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo ahí? ¿Vos estás más con los jóvenes o estás también en la experiencia general de la parroquia? Estoy haciendo una experiencia general de la parroquia. El padre Lucio me está dando la oportunidad de coordinar ahí la pastoral de San Cristóbal. Estoy un poco como responsable en la liturgia, en la catequesis y acompañando a los jóvenes, pero también acompañando muy de cerca todas las realidades de las comunidades que integran ahí en la parroquia San Cristóbal. A ver, decime vos, tus compañeros, che, para que yo pueda recordar, porque yo ya tengo medio Alzheimer, ya imagínate, esa y para imaginar. De la arquidiócesis, ¿tenés otro compañero?
Sí, somos 3 quienes Son terminamos 3. en la arquidiócesis. Y que están haciendo ahora también su práctica Están haciendo pastoral. su experiencia O sea que pastoral. los 3 están haciendo. Sí, uno de ellos está en Mariano Roque Alonso. ¿Quién va ese, Gina? A ver, Él decime. es Eduardo Paredes. Eduardo De Paredes. la parroquia San Miguel Arcángel de San Lorenzo. Ya. El otro es José Jara, que está en San José de Limpio. Él es de Luque, del Santuario. A ver, Luke. Y somos 3. Ese es San Miguel Arcángel, a ese le conozco porque solía venir siempre allá a San Miguel Arcángel, yo recuerdo. Yo pues celebro los sábados ahí. Permítame. Los sábados. Cada mí también se suele ir. Bueno, qué espectacular. Bueno, y por otra parte, esta experiencia que a ustedes les sirve para formarse bien, ¿verdad? ¿Te parece que les ayuda? Es bueno estar con la gente, estar con los jóvenes. ¿Qué tal Sí, en tu por corazón? supuesto, ayuda bastante. Muchas veces nosotros, con los estudios en el seminario, en la facultad, de repente quedamos mucho en la parte teórica de la teología. Y con la experiencia del contacto con las personas, uno se da cuenta de que a veces esa teología o filosofía muy abstracta tiene que aterrizar un poco a lo más concreto, que es el contacto con los fieles, con las personas. Y en este caso todas las personas, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, personas Claro. mayores. O sea, tenés que traerle a la vida, encarnar. Y yo que le enseñaba muy abstracto eso de la Biblia. No, era bastante práctica y Todo lo que dice la palabra de Dios, picheitea ya. Está bien. Bueno, y vos, ¿cómo le sentí aquí al guía espiritual que ustedes tienen, Nina Jazmín? ¿Qué tal va? No, la verdad que Le ayudan, pa. Ustedes Sí. le tienen que ayudar a él. Sí, Y no. él, de cierta manera, también les va a ayudar, ¿verdad? estamos realmente, yo me encuentro muy agradecida con tener la oportunidad de poder trabajar con Francisco, de que nos esté siempre guiando en la parte espiritual, que es muy importante, que nos ayude como siempre a volver a nuestra base, a recordarnos a quién estamos siguiendo, que es a Jesús, a recordar su espíritu humilde. Claro, o sea, primero esa formación espiritual, digamos. Claro. Ahora, decime un poco, Jazmín, porque esto me interesa. Cosas bien concretas que ustedes ahora, y vos como coordinadora, están organizando para los jóvenes. Así también aquí, todos los que nos están escuchando y siguiendo, los jóvenes, que digan, ahí está Jazmín, ahí está ese grupo, me gustaría. Porque San Cristóbal es muy conocido, como parroquia sobre todo, muy conocido San Cristóbal. Y la gente les gusta. Ahí se hizo un trabajo maravilloso desde que comenzó, ¿verdad? Ahí comenzaron los canadienses, ¿verdad? Sí. Y después dejaron una estructura maravillosa y después también las hermanas que estaban ahí. Claro. La más conocida es la famosa Sor Enriqueta, ¿verdad? Sí, Que ya sí, está sí. viejita, ella ya se fue, de nuevo volvió a Canadá, etc. Sí. Los sacerdotes ya se fueron antes. Bueno, ¿y qué cosas así concretamente ustedes están ofreciendo, Jazmín? Bueno, muy cercanamente el 22 tenemos esta comilona que está organizando. ¿22 de qué? 22 de junio. ¿Ahora? 22 de La junio. próxima sí. semana, sí. Próxima semana tenemos la comilona por Corpus Christi, que todos los jóvenes están invitados a servir. Vamos a estar repartiendo 500 platos junto con la parroquia también. Esto va a ser una ayuda conjunta de todas las comunidades. Entonces, si ellos quieren participar... ¿Cuál del es el servicio, objetivo de esa comilona? Juntar platita para la vamos a parroquia. llevarle comida a estas personas más necesitadas. O sea, de todo va a nuestro ser gratis, ¿vio? Sí, sí. Entonces yo también me voy a comer. Claro, claro, todos están invitados a comer Necesitada. y a repartir. A comer. ¿Y cómo consiguen todo eso? Y gracias a Dios somos una parroquia bastante bendecida. Sí. Las donaciones ya llegaron de parte de los parroquianos. De todas partes. Entonces, más que nada, lo que necesitamos siempre es del servicio, de la ayuda humana. Eso es lo que sí necesitamos en nuestra parroquia. Ya. Jóvenes que se prendan y que quieran estar al servicio y utilizar su domingo para llevarle la alegría y comida y el amor de Dios a un prójimo. ¿Vos pensás que verdaderamente los jóvenes son así serviciales? ¿Les gusta pedir eso a Sí, los jóvenes? no, yo estoy más que segura que los jóvenes son muy serviciales. Es más que les gusta luego tener esa oportunidad de ser ayuda para el prójimo, para alguien que necesita, ser partícipes y semillitas del cambio de nuestra realidad. Es muy importante para ellos, les despierta, les da más hambre, parece, de seguir activando y tener oportunidades donde puedan ellos cumplir esas metas, ayudar a la gente. Claro. Porque ellos conocen la realidad de Paraguay. ¿Y a vos qué es lo que te entusiasmó entonces para volver a entrar, digamos, dentro de este trabajo, ¿verdad? O de este compromiso que asumiste ahora, y ahora que sos la líder, vamos a decir, o sea, la coordinadora de toda esa pastoral dentro de una parroquia? ¿Qué es lo que te mueve, digamos?
y que justamente en 2023 realmente habríamos tenido un proyecto con unas hermanitas que son... Pero no son las hermanitas de... No, de la Caridad de Quebec. No. Son otras. Sí, de la congregación que está cerca de nuestra iglesia también. Y con ya. unos padres, un amigo mío, teníamos la idea de tener... ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Un grupo juvenil, no era tanto una pastoral porque no teníamos tanto una idea de eso. Claro. Pero teníamos un grupo como de apoyo sería. Sí. Entonces queríamos ¿Y que qué los hicieron? jóvenes... ¿Se fueron y se encontraron con esa hermanita? ¿Cómo fue la cuestión? ¿Les llamó la hermana? No. ¿Qué se fueron? Era más la idea de una profesora que dijo que acá no había jóvenes, justamente. Ese era nuestro problema, no había jóvenes en la parroquia. O sea, el famoso no había muchísimos, solamente que faltaba sí. Y entonces, organizarles. En 2023 intentamos hacer eso, pero no resultó porque no supimos llegar a los jóvenes, no teníamos los medios correctos, no teníamos una idea muy establecida. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles eran los medios no correctos? Por eso es que... o sea, le querían llamar, venga, vamos a rezar rosario. Claro, creo que nadie se le fue a rezar rosario. Venga, vamos a hacer la adoración santísima. Nadie se le fue. Entonces, después, recién este año, vinieron justamente Francisco y vino un joven más que es Manuel Arévalos. Vino a trabajar acá en nuestra parroquia. Ellos empezaron con el tema de los talleres prepascuales y ahí es recién cuando yo con mi hermana nos inscribimos y conocimos más que lo que era una Pascua joven, una pastoral juvenil, y ahí nos dimos cuenta, todo esto nos faltaba había sido. Entonces ahí es donde retomamos otra vez eso. Y lo que más me movió a mí para hacer esto es que justamente en nuestra parroquia no había jóvenes presentes. Claro. Entonces... que activasen. Claro. Pero hay muchísimos jóvenes. Sí. Por ejemplo, en la confirmación, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, No, se en la van? confirmación, ¿cuántos son en total? Creo que son como 80 por ahí. 80, bueno, y por eso digo, 80, muchísimo. yo siempre le digo, si quieren que los jóvenes nunca más vengan a su parroquia, que se confirmen y listo, chao, che. Así como Justamente. terminó la confirmación y nunca más. Así Claro. que yo les insto y les felicito, verdaderamente. Pero hagan un trabajo verdaderamente y así como están diciendo. Tienen que darle recreación, tienen que hacerle campeonato. Ustedes tienen ahí cancha espectacular para jugar. A los jóvenes hay que moverle y darle actividades, ¿entendiste? Sí. Actividades. Salir a las calles, ahí pasan muchos vehículos. Lleven una banderita, lleven lo que sea, ¿entendiste? Y así a los jóvenes. Y esto que van a hacer ahora, eso es la comilona. Espectacular, ¿verdad? Y también Entonces, próximamente tenemos la idea de hacer retiros espirituales, de tener misiones, campamentos. sí. Así que tienen que estar al pendiente. Nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que ya tenemos, Ya. que es PJ San Cristóbal _. Y vos solo ingeniera, ¿verdad? Bueno, pero de otra cosa, comercial. Sí, Revendé también. también, ahí. Claro. Estén atentos a nuestras redes y todo lo que vamos a estar Yo te voy a contratarlo ya para venderme publicidad para nuestro canal. ¿Listo? Dale, ya está. Claro. Ya está. Vamos a pautar. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estuvimos en lo que fue la peregrinación del Decanato 9 de los Catequistas, para los jóvenes en familia. El año santo ya empezó, un jubileo para quejar de corazón, la misericordia en su plena expresión. Me encuentro en este momento con la catequista justamente de la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario. Chicos, ¿qué tal están? ¿Me pueden decir con una palabra cómo definen esta peregrinación? ¿Qué tal vivieron? Entrega a Dios. Fructífera. Misericordia de Dios. Esperanza. Servicio. Entrega a Dios. Amor. Misericordia. Chicos, veo que son muy jóvenes todos, eso me sorprende bastante, la verdad. ¿Algún mensaje que le quieran dar a todos los jóvenes que nos van a estar viendo? Que se acerquen a Dios, no tengan miedo y van a encontrar a gente que esté de acuerdo con ustedes, que piensen igual que ustedes, y es un lugar muy sano y lindo donde estar. Que si se necesita ayuda, que siempre se puede confiar en Dios y en todas las personas que Él manda. Que vale la pena seguir a Cristo.
que siempre hay que estar dispuesto a todo y acercarse más a Cristo. Animarles a que puedan servirle a Dios. Animarles a que se acerquen, que en Cristo encontramos todo. A fortalecer nuestra fe con Dios, realmente pedirle esa fortaleza, esa ayuda, esa entrega para poder estar en este bello camino. A decirle sí a Dios y a ser instrumentos de Él. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ahora de nuestra muerte. Amén. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios. Así vimos lo que fue esta peregrinación del decanato 9 de nada más y nada menos de los catequistas. Nos vemos en la próxima nota de exteriores. Chau, chau. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Francisco López. Vos sos de Zapucay. Ya Zapucay está allá Huigapadágina, ¿verdad? Entonces su ordenación diaconal ya dentro de poco, luego sacerdotal, está con la experiencia pastoral tan linda. Y usted también fala portugués porque usted estudió en Lorena, no vale do Paraíba. Yo estudié ahí también los 3 años. Qué espectacular. Bueno, y aquí estamos con Jazmín también. Jazmín, que es la coordinadora del grupo, y entonces ella nos trae también las propuestas de esta pastoral juvenil que están reiniciando, y eso es lo lindo, reiniciar siempre, y por eso ya viene la invitación también para todos los otros jóvenes para la parroquia San Cristóbal, donde el párroco es el padre Lucio Arana. Lucio Arana. Entonces ahí está también removiendo y haciendo de todo un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, con esa actividad, y eso es lindo, ¿verdad? Cuando uno trabaja, se empeña y quiere que todos podamos colaborar. Y la pastoral es ciertamente del que nace del bautismo, ¿verdad? Hasta ya al final unción de los enfermos ya también, ¿verdad? Ir a enterrar también. Bueno, pero eso ya te va a tocar ya enseguida, fue como diácono enseguida, ¿eh? Bueno, no ayudamos a la gente. Bueno, queridos amigos, nosotros ya en este último bloque de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, a ustedes les digo, Jazmín, y a vos también, te digo que nosotros les pedimos que nos dejen un mensaje, es decir, un mensaje para los jóvenes, para la familia. Por eso nuestro programa es siempre Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Algunas veces también le llamamos a los papás por eso, para escuchar un poco también el latir de los papás. Algunas veces los jóvenes nomás hablamos, pero tenemos que escuchar un poco, ya que toda nuestra vida es en familia. Vamos a comenzar contigo, Francisco. Ya a mí, entonces, el mensaje le querés dejar. Y esto para todo el país, porque Jóvenes para los Jóvenes en Familia llega a todas partes. Sí, el mensaje que a mí me gustaría dejar es que no tengan miedo a seguir a Jesucristo. Jesucristo, que es la verdad, nos ayuda también a nosotros los jóvenes y a cualquier persona a descubrir la verdad, y con eso también descubrimos nuestro proyecto de vida. Seguir a Jesucristo es seguir un proyecto de vida cristiano, que nos ayuda también a realizarnos como personas, como cristianos, y nos ayuda a ser felices. Entonces, ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar hoy a los jóvenes y a todas las personas. Qué espectacular, eso es muy importante, ¿verdad? Sobre todo la verdad, insistir en eso, ser verdadero, ser auténtico, y a mí me parece que eso es muy importante si nosotros queremos renovar también nuestro país,
porque tenemos muchas mentiras aquí, ¿verdad? Comenzando del aspecto político, comenzando de la situación, ¿verdad?, en que prometemos tantas cosas, pero nadie apoya. Así es que jóvenes, a formarse en la verdad, a formarse en la honestidad que hace parte de esa verdad. Y bueno, y Jazmín, ahora sí vamos a escuchar, 20 años vos tenés, Ina, y queremos conocer un poco tu verdad. Bueno, para mí el mensaje que me gustaría dar a los jóvenes es que Jesús siempre nos llama al servicio de todos, a hacernos presentes en nuestra realidad, a hacernos protagonistas de nuestra historia, de ayudar, de activar, no solamente en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, sino en todo el país. El país nos necesita siempre, nos necesita despiertos y nos necesita con la verdad, como dijo Francisco, una verdad que tenemos que defender, una verdad que tenemos que reconocer, tenemos que saber quién es la verdad y cuál es nuestra verdad para así poder lograr nuestros objetivos, que nos despertemos y que nos hagamos presentes siempre en donde sea que vayamos, tratemos de ser esa luz que Jesús fue para el mundo y que mantengamos siempre su mensaje de amor a todos. ¿Cómo nosotros, Jasmine, vamos a presentar, por ejemplo, la verdad a estos jóvenes que todos los fines de semana, ya de jueves, viernes, sábado y eso, en la discoteca? Yo estoy aquí en Villamorra, soy senador Long, y aquí tenemos unas cuantas discotecas. Y una vez cuando yo salgo temprano, o sea, todos los sábados a las 5, 5 y cuarto, yo salgo para irme ya a atender a los enfermos, IPS, ¿verdad? Sí. Y ahí siempre encuentro jóvenes, y alguna vez me preocupa, incluso los domingos, ¿verdad? Los domingos yo ya salgo temprano para ir a celebrar la misa lejos, allá, alrededor de Asunción y eso, ¿verdad? Sí. Y encuentro muchos jóvenes que salen ahí. Esa verdad de la vida. ¿Te parece que con esta propuesta que ustedes están haciendo ahí en San Cristóbal, con los grupos juveniles, se puede llegar hasta todos estos jóvenes? Claro que sí. Yo digo que una vez que ellos... ¿Vos tenés entusiasmo? ¿Estás entusiasmada? Claro. Una vez que ellos conozcan realmente la fuente de vida, van a poder eso es lo que me preocupa, Jazmín. Cómo ellos van a conocer esa fuente de vida, cómo ellos van a saber esa fuente de vida. A pesar que yo sé que muchos de esos jóvenes estuvieron así por colegios religiosos, estuvieron por, catequesis, hicieron todo, incluso hicieron sus confirmaciones. Pero ahora llegan a cierta edad y les gusta la farra solamente. ¿Cómo lo que vamos a llegar a esos jóvenes? Justamente esa es nuestra misión, siempre ir en busca de los jóvenes. Sí. Tratar de reconectarlos en sus lenguajes, en sus formas ahora de relacionamiento, de reconectarles y mostrarles quién es verdaderamente Jesús. Y que nosotros no vamos a hacer el trabajo entero, nosotros vamos a plantar la semilla y a través de la oración y de su oración vamos a esperar también su conversión. Pero siempre vamos a estar en busca de ellos, en busca de mostrarles quién es Jesús a través de nuestras acciones y a través de lo que busquemos representarles a ellos. Claro. O sea que el testimonio en primer lugar, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes viven. Y después la propuesta, ¿verdad? Ciertamente que nosotros no somos el Mesías, ¿verdad? Para cambiar todo el mundo, pero por lo menos ese granito de arena, yo siempre digo, ¿verdad? Claro. Para ofrecer, para darles las posibilidades. Y hay muchos grupos juveniles. A mí me entusiasman en ese sentido, ¿verdad? Y cada uno hace lo suyo. Cada uno. Los discípulos comenzaron, primero eran 4. Jesús les llamó a 4. Después se fueron sumando. Después llegaron a 12. Cuando Jesús muere en la cruz, uno nomás que se quedó ahí, Juan, ¿verdad? Había otro disparapá. Pero sin embargo, después, poco a poco fueron abriendo los ojos y se dieron cuenta. Claro. Y mira lo que es ahora, ¿verdad? Una iglesia así que quiere responder a ese llamado del Señor. Bueno, ahora entonces, como siempre, nosotros, queridos amigos, les agradezco a ustedes, Francisco, les agradezco, Jazmín, que haya venido aquí para dar el testimonio de ustedes y sobre todo las propuestas que ustedes tienen en este lindo trabajo. Nosotros concluimos siempre nuestro programa con una lectura bíblica. Y ya que ustedes hablaron de la verdad, ustedes hablaron de eso, es lo que se quiere presentar, ¿verdad? A Jesús como la verdad, el camino y la vida, decimos luego, ¿verdad? Y esto en la Biblia, la verdad, se define siempre como la revelación de Dios, como su palabra, y se presenta de diferentes maneras, siendo central para la salvación. Esto es lo primero, lo esencial, como una definición de la verdad. La verdad bíblica no solo se refiere a una concordancia con la intención humana, sino que
sobre todo es una comunicación que implica un conocimiento profundo de la relación con el Señor. Por eso que vos estás diciendo, Jazmín, es tan interesante, porque tiene que haber una experiencia de Dios. No es una correlación con el pensar o el deseo divino de un conocimiento, sino que sobre todo implica nuestra propia vida y nuestro propio compromiso. Tenemos algunos pasajes, por ejemplo, podemos leer aquí, podemos entender cómo nos dice el Señor. Primero dice, la verdad bíblica que se presenta, la verdad les hará libres. Qué interesante. La verdad les hará libres. Otra de las frases que aparece aquí también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto también es interesante. Jesús se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad, ahí está, les hará libres. Proverbios también nos habla, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso solamente proclama engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este pasaje también habla sobre el espíritu de verdad y nos hace entender todo lo que el Señor nos regala con la fuerza de su verdad, que es Jesús mismo. Muy bien, muchísimas gracias, Jazmín. Gracias. Que Dios te bendiga y buen trabajo, ¿verdad? Gracias. La propuesta que ustedes quieren hacer. Y vos, Francisco, ni qué decir, porque antes ya diácono íntimo y ahí con este trabajo pastoral y luego también sacerdotal. Que tu misión sea una misión fecunda, ¿verdad? Y sobre todo entre los jóvenes y entre todas las personas con quienes vas a trabajar, ahora que estás iniciando esta misión tan grande que el Señor te ha confiado. Queridos amigos, así entonces nosotros nos despedimos en el día de hoy y les dejo la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.